Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22:1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que bendecirá. Cuando llegue ahí me da un amén bien fuerte. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oramos. Padre, presentamos, Señor, este momento delante de tu presencia, Padre. Primeramente, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, en esta tarde de poder estar aquí, Dios, y adorar y bendecir tu nombre. Padre, y poder derramar, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia, mi Dios, en adoración, Padre eterno, en gratitud. Padre, yo te pido, Señor, por esta congregación, Señor, por cada hermano, cada amigo que nos visitan esta tarde, que sea usted, mi Dios eterno, obrando. Padre, que puedan escuchar, Señor, tu voz, Señor, en este día, Padre. Que puedan, Señor, ver más allá, Padre eterno, Señor, de la persona que está aquí enfrente, mi Dios, y puedan verte a ti, Señor. Que puedan escucharte a ti, oh Dios. Padre, que en este día, Padre eterno, puedan salir de este lugar, Padre, con tu palabra en su corazón. Que seas tú, mi Dios eterno, confirmando, Señor, Padre eterno, tus promesas a sus vidas, Señor. Padre, cada necesidad, mi Dios eterno, sea usted supliéndola. Sea usted, mi Dios eterno, paseándose, Padre, en este lugar, por cada corazón, cada mente, Señor. Sea usted en este día, Padre, glorificando el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Padre, le damos gracias, Señor, en este día. Padre, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Amén, esta tarde, amén. Quiero hablarle, amén, sobre una vida plena. Amén, una vida plena. ¿Cuántos buscan una vida plena? Desde que el hombre cayó, amén, en pecado, allá en el Edén, ha venido a ser algo constante en la vida del ser humano de buscar esa plenitud de vida. Esa plenitud de vida con la cual el Señor, con la cual Dios formó al hombre desde el principio. Si vemos en la Escritura que dice que todo lo que Dios hizo, dice, era bueno. Cada vez que hacía algo, Dios decía, es bueno, es bueno, es bueno. Y cuando Dios hizo al hombre, dice la Escritura, que en él puso, dice, de sí mismo. Sopló, dice, de su esencia sobre aquel ser que él había formado con sus propias manos. Y fue hecho el hombre, dice la Escritura, un ser viviente, en el cual vino a habitar, amén, Dios mismo. Y vino a habitar juntamente con él. Pero desde que el hombre cae en pecado, empezó esa carrera, empezó esa búsqueda.
de buscar esa plenitud, de encontrar esa plenitud. Siempre, amén, el hombre ha tenido ese sentimiento de que me falta algo todavía. Falta algo en mi vida todavía. Y nos embarcamos en esa búsqueda. No mirando hacia el lugar donde Dios quiere que usted y yo miremos. Hacia Él. Constantemente a través de la Escritura Dios nos hace el llamado de volvernos a Él. Constantemente, constantemente. Nunca ha sido el hombre buscando a Dios. Siempre ha sido Dios el que inicialmente nos busca a usted y a mí. Yo recuerdo, amén, antes de yo venir al Señor, siempre en algún lugar Dios ponía a alguien que me hablase la palabra, que me hiciese la invitación, que me dijera cuánto Dios me amó, que me dijera cuánto Dios había amado mi vida, que se despojó de lo más precioso que Él tenía. Incontables veces, amén, yo me encontraba con personas, amén, personas que tal vez se congregaban aquí en esta iglesia y que me decían, mira, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Y constantemente. Pero el hombre en su pecado, hermano, siempre ha ido buscando otras maneras de querer llegar a Dios según ellos o según nosotros. Según nosotros pensamos de que Jesucristo no es el único camino. Hay otras maneras. Yo tengo mi manera personal y privada de poder llegar a Dios, de poder acercarme a Él. En esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Colosa, me llama mucho la atención el verso número 8, que con el que comenzamos. Y quiero que vaya conmigo ahí porque quiero que veamos algo muy importante. El problema que Pablo está queriendo corregir, o más que todo advertir a la iglesia en Colosa, le dice, mirad que nadie os engañe. Dígale al que está a tu lado, debemos cuidarnos de los engañadores. Dígale, debemos cuidarnos de los engañadores. Dice, por medio, dice, de filosofías y huecas sutilezas, por medio de palabrerías. Pablo le dice a esta gente, a la iglesia de Colosa, le dice, tengan cuidado, que no se dejen mover de lo que ya han aprendido, de lo que ya se les ha enseñado, de lo que Cristo vino a hacer. Jesucristo vino a completar al ser humano. Dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 19, dice que porque agradó a Dios, dice que en Él, dice, habitase toda, dice, la plenitud. No dice un poco, sino dice toda. Y la Biblia dice que los que estamos bautizados, dice, en Cristo, de Cristo estamos cubiertos o revestidos. Lo cual quiere decir que si usted y yo estamos revestidos de Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Que en el momento que usted y yo venimos al Señor, en el momento que rendimos nuestra vida a Jesucristo, en el momento que usted y yo reconocemos, amén, que estábamos apartados por nuestra vida de pecado de Dios y que solo a través de Jesucristo podíamos nuevamente restaurar esa relación, en ese momento, dice la Escritura, usted y yo somos completados. Muchas veces buscamos esa plenitud en muchas cosas, cosas materiales, cosas pasajeras, en relaciones muchas veces, en placeres. Tantas cosas que muchas veces nos enfrascamos buscando aquello que en lo más profundo de nuestro ser sabemos que solo Cristo puede darlo. Y nos enfrascamos en eso, y nos enfrascamos en eso creyendo que eso me va a completar. Eso me va a hacer sentir pleno y voy a poder disfrutar mi vida como Dios quiere. La manera como Dios quiere que tú disfrutes tu vida es rindiéndola a los pies del Maestro. Es diciéndole tú a Él, quiero que tú seas el capitán de mi barco. Quiero que seas tú el que dirige mis pasos. Quiero que seas tú el que hable a través de mí. Un pasaje de la Escritura que me llama mucho la atención y muchas veces lo pensaba. Cuando el apóstol dijo, lo que vivo, dice, ya no la vivo en la carne, dice, sino que lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. Dice, ya no lo vivo, dice, en la carne, sino en la fe. Dice, ya no lo vivo yo, sino lo vivo en Cristo. Y yo meditaba en ese pasaje.
¿Por qué? ¿Por qué porque este varón dijo, ya no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios? Y era, imagínense que cuando usted y yo obramos en la carne, cuando todo lo que hacemos lo hacemos en la carne, siempre terminamos en más problemas. ¿Sí o no? Siempre terminamos en más problemas. Cuando usted y yo respondemos a alguien en la carne, terminamos ofendiendo a esa persona. Cuando siempre tomamos una decisión en la carne, terminamos ofendiendo a Dios, terminamos apartándonos de Dios. Y Pablo también nos dice lo mismo. Usted y yo ya no podemos vivir de esa manera. Ahora tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, de acuerdo a lo que el Señor dice, de acuerdo a lo que su palabra establece para nosotros. Amén. Ahora Pablo le dice, mira que nadie os engañe con palabrerías. Dice, porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud, hablando de Jesucristo. Y vosotros estáis completos. Dígale que está al lado suyo, yo ya estoy completo. Cristo me completó, dígale. Maravilloso Dios. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree de verdad? Porque lo dice así como por compromiso. Amén, por compromiso. Se conocen los amenes por compromiso. Hay un amén por compromiso y un amén por convicción. Amén. Yo quiero que usted diga amén por convicción. Y si Cristo no lo ha complementado, este es el día para que usted le diga, Señor, Señor, aquí está mi vida. Tengo de todo, pero falta lo más importante, faltas tú. Tengo de todo, pero lo más importante eres tú. Pablo está lidiando con un problema que ha permanecido hasta nuestros días y da una advertencia a la iglesia y le dice, mirad, y le dice tener cuidado, estar atento, que nadie os engañe. Pablo está lidiando, amén, con falsos maestros. Algo, hermano, que hasta nuestro tiempo se ha mantenido. Hoy en nuestro día nosotros estamos lidiando con este tipo de problemas. Los falsos maestros. Aquellos que venían diciendo de una u otra manera, el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Lo que Él hizo en el Calvario no fue suficiente. Todo lo que Él pasó, todos los azotes, todos los insultos, todos los desprecios, no fue suficiente para que usted y yo, mi amado hermano, tuviéramos acceso libre ante la gracia de Dios. Esta gente venía diciendo que había que hacer algo más, que había que seguir practicando ciertas cosas, había que seguir haciendo ciertos rituales, había que seguir celebrando ciertas fiestas. Y Pablo les empieza a decir que Jesucristo mismo, Él dice, Él está completo, Él completó, en Él habita todo. Miren lo que dice el verso 2 en adelante. Dice, sepultados con Él, dice, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. O sea, nos dio vida. Nos dio una vida nueva. ¿Ah? Mediante la fe, dice, en el poder de Dios, dice que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Ese éramos usted y yo, mi amado hermano. Estábamos muertos en pecados, dice. Y en la incircuncisión, o sea, estábamos separados usted y yo de Dios. Porque la circuncisión hacía un énfasis, separaba al pueblo de Dios y al pueblo gentil. Y ese éramos usted y yo. Usted y yo estábamos separados, lejos de Dios. Pero en Cristo, dice la Escritura, en Cristo ahora no solo fuimos resucitados a una nueva vida, sino que ahora somos hechos de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Eso es tener una vida plena. Eso es vivir una vida plenitud, saber que no simplemente tengo una vida nueva, saber que simplemente que fui resucitado, sino que saber también de que ahora puedo llamarme hijo del Altísimo, hijo de Dios. Pablo continúa, dice, y a vosotros, el verso 14, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos aquí alguna vez alguien le ha pagado una cuenta bastante sustancial?
¿A cuántos aquí alguna vez alguien le ha dicho, mira, no te preocupes, yo voy a pagar esa cuenta por ti? Y una cuenta que usted sabía de que le iba a costar mucho tiempo pagarla, o que tal vez no la iba a poder pagar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Sabe que por eso muchas veces a nosotros nos cuesta darle el valor del sacrificio de Jesucristo en el Calvario? Porque a veces nos creemos que no somos tan malos. Pensamos que no somos tan malos. Pero a la verdad, que mire lo que la Escritura dice, que Él pagó la cuenta mía. Él pagó su cuenta también. Y tal vez no era tan grande como usted piense, pero era lo suficientemente grande para dejarlo fuera del reino y enviarlo a un lugar de castigo eterno, dice la Escritura. Amén. Cuando yo entiendo, mi amado hermano, lo que se hizo por mí, cuando yo entiendo lo que Cristo hizo allá en Calvario, mi adoración fluye, mi gratitud fluye hacia Él. Porque entiendo que no había nada que yo podía hacer para que esa deuda fuera saldada, para que esa deuda fuera cancelada, sino la misericordia y el favor de Dios. Ahora, Pablo le dice a ellos, mirad, dice, que nadie los engañe, mirad que nadie los seduzca, mirad que nadie los lleve, dice, por otro camino. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban diciéndole a la iglesia que habían cosas que todavía tenían que practicar, habían cosas que todavía ellos tenían que hacer para mantener cierto estatus espiritual. Y le decía, ya Cristo hizo todo eso, ya Cristo pagó, ya Cristo resucitó, ya Cristo nos dio nueva vida, ya Cristo nos unió al Padre, ya Cristo nos reconcilió con Él. Amén. Y Pablo le dice, no os dejéis engañar. La Biblia, mi amado hermano, está llena de advertencias que el ser humano insiste en ignorar. Llena de advertencias que Dios nos da, que el hombre insiste en pasar por alto e ignorarlas. Y las advertencias, hermanos, no es para limitarnos, sino para protegernos. Nosotros como padres no advertimos a nuestros hijos de los peligros porque no queremos que ellos se diviertan. Queremos que lo hagan de una manera que su vida no vaya a correr peligro. Amén. Así mismo la palabra. Y esta advertencia que el escritor de la carta a Colosas da, se ha pasado por alto. Se ha pasado por alto. Y hoy en día hemos prestado oído, hermano, a todo tipo de enseñanza. A toda gente que viene, como dice la Escritura, con filosofías, con palabrerías, con cosas nuevas. Y nos hemos desviado, hemos dejado a un lado. ¿Por qué? Porque hemos puesto a un lado la advertencia. Hemos hecho caso omiso a la advertencia. Cierta ocasión, en los años 1900, principios de 1900, una de las tragedias, dice, marítimas que más grande que se registró en este país fue, dice, en alta mar. La pérdida fueron alrededor de $500 millones. Muchas vidas se perdieron en ese accidente. Y todo aconteció, dice, porque una persona decidió simplemente hacer caso omiso a una advertencia. En el barco donde él trabajaba, transportaba petróleo, material altamente inflamable. Y por todos lados el barco tenía rótulos que decía, prohibido fumar. Prohibido fumar. Aquel hombre, en un momento de desesperación, lleno de estrés, de trabajo y esto y lo otro, dice, no, me voy a ir en la parte de allá más alta, la parte de atrás donde no hay mucho peligro, y ahí voy a desestresarme. Dice que se fue, cuando menos se acordó se soltó un incendio en aquel lugar, en aquel barco. Más de 500 personas murieron en aquel día. Las pérdidas, como le dije, más de $500 millones en pérdidas en lo que había en ese barco. ¿Y todo por qué? Porque simplemente se hizo caso omiso a una advertencia. Y lo mismo también pasa en nosotros, mi amado hermano. Cuando usted y yo pasamos por alto advertencias, nosotros mismos corremos peligro, nuestros hijos corren peligro, nuestras familias corren peligro.
Nuestras iglesias corren peligro. Y por eso necesitamos entender, mi amado hermano, y conocer la Escritura. Debemos conocer la palabra. ¿Qué nos dice la Escritura? Para que cuando vengan este tipo de personas, usted y yo estemos atentos a ello. Ese es el mensaje, hermano, que lamentablemente se ha infiltrado en nuestro tiempo. Nos han querido vender siempre de que usted y yo no estamos completos. Todavía nos falta algo. Te falta algo. Te falta esto, te falta aquello. Y nos quieren vender. Pero ¿sabe lo que nos están vendiendo allí? Nos están vendiendo un medio sacrificio de Jesucristo. Porque eso es lo que están diciendo estas personas. Cuando dices, te falta hacer esto también. Tienes que hacer aquello también. En otras palabras, lo que estas personas están diciendo no fue completo. No fue completo. Miren lo que dice el verso 17. Todo dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? Dígalo fuerte, ¿de quién es? Maravilloso Dios. Pablo habla de todas esas prácticas que habían en la ley. Todo eso que se hacía, esas celebraciones, estas fiestas, todo eso, dice la Escritura, era sombra de lo que había de venir, refiriéndose a Jesucristo mismo. Todo eso era sombra. Todo eso representaba, amén, la necesidad del hombre de tener alguien que intercediera por él. Porque desde que el hombre cae en pecado, siempre ha venido siendo sangre inocente la que paga por el pecado del hombre. Siempre. Sangre inocente ha sido desde el principio la que ha venido pagando el precio por nuestros pecados. Y por eso dice que era sombra nada más. Todo eso hablaba de alguien. Todo eso hablaba de la persona de Jesucristo, que un día Él llegaría y pondría fin a todo esto. Pondría fin a todo aquello y nos completaría a usted y a mí, mi amado hermano. Nos daría esa vida plena como Dios se la dio al hombre allá en el jardín del Edén. En otras palabras, si todavía usted anda buscando, amén, esa plenitud, déjeme decirle que en este día usted puede encontrarla en Jesucristo mismo. Déjeme decirle que en este día, si usted abre su corazón y le dice, Señor, yo rindo mi vida a ti. Yo rindo mi corazón a ti. Esa plenitud también va a venir a morar en su vida. La iglesia en Colosa había recibido el mensaje. Había creído en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para pagar por sus pecados, para ser restaurados, para ser renovados, para ser hechos hijos de Dios. Pero también aquí en este mismo lugar donde esta iglesia estaba, según la historia, había también un grupo bastante grande de judíos. Había mezcla de gentiles y había un grupo grandecito de judíos también, los cuales siempre intentaron llevar a la gente a estas prácticas, diciéndoles que habían tenido una revelación de parte de Dios, que Dios les había hablado en visiones, que Dios les había mostrado, que Dios los había guiado a hacer ciertas cosas. ¿Le suena parecido eso a usted? Amén, a mí sí. Y esa era la situación de esta iglesia. Ellos se encontraban en este dilema y por eso el apóstol también le escribe esta carta corrigiéndoles, enseñándoles, recordándoles. Porque esa es una de las cosas, mi amado hermano, que muchas veces a nosotros nos hace falta, que nos estén recordando continuamente. Somos personas que lamentablemente se nos olvida fácilmente lo que se nos dice. Se nos olvida fácilmente. Pero hay que estarnos recordando siempre de que ya Él pagó, de que en Él estamos completos, de que en Él está la vida plena, de que en Jesucristo mismo, amén, ya no hay sacrificio necesario, dice la Escritura. Ya no hay más, sino el de Él. Ahora, lo que queda a usted y a mí, mi amado hermano, es vivir
de acuerdo a su palabra. Es vivir en obediencia a su palabra. Es rendir nuestra voluntad a Él. Y dejarle que sea Él viviendo a través de nosotros. Me llama mucho la atención de esta gente, de estas personas a las que Pablo refiere y les dice falsos maestros. Y lo que me llamaba la atención era de que ellos estaban enseñando cosas que estaban en la ley. Ellos estaban enseñando cosas que estaban en la ley. Ellos querían llevar a la iglesia de Colosas a cosas que estaban en la ley. Practicar luna nueva, no comer ciertas comidas, celebrar ciertos días. Estaban en la ley. Ellos conocían todo eso. Ellos sabían. Digo, ¿por qué Pablo entonces le llama a esta gente falsos maestros si lo que le está enseñando es cosas que están en la ley? Amén. Simple y tan sencillo, porque ese no es el mensaje. El mensaje es de las buenas nuevas de que ya Cristo pagó en el Calvario. Ya Cristo, amén, ya Cristo abolió todas esas ceremonias en el Calvario. Ahí quedaron abolidas. Usted y yo, amén, como pueblo de Dios, como cristianos, amén, no judíos, como cristianos, nacidos de nuevo, usted y yo no tenemos por qué estar practicando ese tipo de cosas. Pero sin embargo, Pablo le dice, ¿por qué dejáis que los lleven otra vez allí? Y mucha gente hoy en día se está dejando arrastrar a este tipo de prácticas hoy día. Hoy día. Que hay que celebrar esto, que hay que celebrar los tabernáculos, que hay que celebrar la luna nueva, que hay que celebrar el día sábado. Y muchos están siendo arrastrados a esto. Pensando de que esto los va a hacer más santos, aunque continúen en su vida de pecado. Pensando que el celebrar una luna nueva, pensando que el celebrar el día del tabernáculos, pensando que celebrar todo ese tipo de fiestas, los va a hacer más acepto delante de Dios. Eso es lo que Pablo está corrigiendo en esta iglesia. Y eso es lo que quiere corregir en nuestras vidas también, en nuestro tiempo también, porque aunque estamos hablando, hermanos, de una iglesia de hace más de 2000 años, ese problema sigue vivo en nuestro tiempo. Sigue vivo en nuestro tiempo este problema. Hace un par de días estábamos en casa y estaba viendo televisión y me puse a cambiar canales. Entonces hay un canal también que a veces pasan predicaciones, pero por lo general siempre es como poner un canal de esos de que compre para comprar cosas. Siempre le están vendiendo algo. Siempre están vendiendo algo. Puse el canal y sí, estaban vendiendo bendiciones ahí. No, eso era lo que estaban haciendo, vendiendo bendiciones. Y estaban diciendo, mira, viene tal fecha del mes, tal y tal, ya dijo la fecha, viene tal celebración, y la Biblia dice de que usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, y que tenemos que hacer esto. Y sí, la Biblia dice eso. Así dice la Biblia. Ellos estaban correctos en lo que estaban diciendo. La Biblia dice, y citaron otro versículo, dice, y la Biblia también dice que si tú vienes delante de Dios y presentas tu ofrenda, y también, está bien, es correcto también. La Biblia lo dice también así. Pero el problema es que nos dicen que la Biblia dice que ya Jesucristo terminó con eso. Y muchos ingenuos, simplemente porque buscando querer adquirir lo que ellos quieren vender, las bendiciones, son despojados. Y después terminan enojados con Dios porque Dios no me cumplió. Ofendidos con Dios porque Dios me mintió. Molestos con Dios. Y hasta de la iglesia se van porque Dios les mintió. ¿Usted cree que eso es correcto, mi amado hermano? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque, hermano, hemos hecho caso omiso a la advertencia. No hemos querido, amén, escuchar. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús,
Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que predique a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.